Hola, gracias por unirse a mí en este nuevo capítulo del curso HTML, CSS más JavaScript. En esta ocasión, y gracias a los aportes de mis estudiantes, he decidido agregar este nuevo capítulo al curso. Vamos a ver la interacción de JavaScript con el lenguaje JSON. Entonces te voy comentando inicialmente que esta es la definición que yo tomé de Wikipedia, pues obviamente esta es algo que yo no me estoy inventando, sino que es una definición oficial sobre un producto llamado JSON, que básicamente es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Y esto es un formato de texto muy sencillo para poder hacer intercambio de datos. Y entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer de interacción? ¿Cómo así interactuar JavaScript con JSON? Entonces básicamente te explico de que es posible que tú desde tu codificación JavaScript empieces a leer archivos tipo JSON, los cuales tienen un formato que tú mismo puedes ir creando, y el objetivo es que a través de estos formatos tú puedas crear páginas web dinámicas u obtener información para poder generar tus páginas web. Así que empecemos a trabajar con este concepto. Bien, empecemos a trabajar. Te voy a mostrar qué es lo que quiero que hagamos. Vamos a tener un archivo llamado data.json. Y este archivo es un archivo plano que tiene formato estructurado en JSON. Entonces observa que este archivo pues ya contiene una serie de cursos y estos son los cursos que vamos a trabajar en este momento. Entonces mira que es un archivo bastante simple de texto y este archivo como tal me va a botar una salida como tal. Entonces la idea es que cojamos este archivo y lo volvamos una página web. Pero ¿como cuál página web? Como esta que ves en pantalla. Entonces resulta que vamos a crear una página web a través de ese archivo JSON que acabas de ver. Entonces mira que este archivo JSON básicamente contiene de una forma estructurada toda la información necesaria para poder modelar una página web que presente, por ejemplo, la información de estos cursos. Toda esta información que tú ves aquí la he generado a través de la interfaz entre JavaScript y JSON para hacer la pintura en HTML, como hemos visto a lo largo del curso. Entonces mira, este es nuestro objetivo, que toda esta cabecera que ves acá es la que presentamos en la cabecera del archivo plano, y todo este detalle que contiene la información de los cursos pues sea equivalente a lo que vimos en la codificación del archivo JSON. Entonces mira que aquí tenemos la cabecera, ¿sí? Y luego tenemos el listado de cursos. Pero como no sabemos nada de JSON todavía, te voy a empezar a explicar cómo funciona la interacción entre JavaScript y JSON. Entonces, volviendo aquí a nuestra presentación, te comentaba que JSON es simplemente una notación de objetos de JavaScript y esto es un formato bastante sencillo para intercambio de información. En este caso, esto se considera un lenguaje como tal, un formato independiente del lenguaje. Antes se consideraba que era parte del lenguaje, pero no, ya es un formato independiente a partir del año 2019. Y esto lo puedes encontrar en Wikipedia. Bien, pero empecemos a ver cómo funciona JSON. Entonces resulta que JSON tiene una sintaxis muy específica para poder denotar estas estructuras de información. E igualmente puedes utilizarla, por ejemplo, para definir valores de tipo cadena. Entonces en este caso, este es un ejemplo. Tú puedes abrir corchete y esto denota que es el inicio de una estructura JSON y luego colocas un identificador, o sea, el nombre que tú quieras. Aquí es un título que tú quieras, puede ser una palabra, puede ser una palabra compuesta, mayúsculas, minúsculas, lo que tú quieras definir aquí como identificador. Y si quieres definir un valor de tipo cadena, separas con dos puntos y colocas en comilla doble ese valor cadena que tienes. Si tienes más de un identificador, que obviamente JSON va a tener muchísimos identificadores que tú quieras tener, separas con coma y colocas el siguiente identificador, que también puede ser tipo cadena o cualquier otro tipo. Pero ¿cuál sería un ejemplo de esto? En este caso, este sería un buen ejemplo. Mira que abro el identificador de JSON aquí con este corchete, luego coloco cómo quiero llamar mi identificador. En este caso, este nombre lo coloco yo. Le digo, esto se va a llamar título general y lo coloco así, digamos, para diferenciar las palabras, para que no contengan espacios. Entonces simplemente colocas la primera palabra, la primera letra de la palabra con mayúscula. Entonces aquí se lee claramente título general, por ejemplo.
dos puntos. ¿Y qué quiero que tenga este identificador título general? La palabra cursos en línea certificados. Y tengo otro identificador al cual llamo tipo certificado. Y le coloco el valor presencial. ¿Para qué? Para que esto yo lo pueda utilizar para después crear mi página web. Bien, continuemos la explicación y veamos, por ejemplo, cómo se definen estructuras de tipo numérica o booleana. Entonces, igualmente, recuerda que JSON lo empezamos con corchetes y luego colocas entrecomillable el identificador, separas con dos puntos y aquí colocas el valor numérico. Observa que no lleva comilla doble, simplemente lo escribes como el valor numérico que es. Si tiene decimales, pues le colocas el punto, por ejemplo 90.5, el valor que tú quieras, pero ten en cuenta que no lleva comilla dobles. Y luego separas con coma del siguiente identificador, que puede ser un número o puede ser una cadena, como tú quieras. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. Tú puedes tener, por ejemplo, algo que se llame fecha creación y le colocamos el año 2021, el año en el que estamos. Coma y coloco otro identificador, por ejemplo, curso activo, y le coloco en este caso un identificador booleano que se llama true. Acuérdate que los booleanos son true o false. Bien, pero ¿qué más podemos hacer con JSON? Resulta que tú puedes definir vectores en JSON. ¿Esto para qué? Pues precisamente para facilitar esa interacción con HTML. Entonces mira que aquí igualmente le colocamos entre comilla doble el nombre que tú quieres al identificador, dos puntos, y esto es clave. Debes abrir corchete cuadrado y acá lo cierras al final y en medio de ese corchete cuadrado vas a colocar los valores que tú quieras para tu vector como tal. Cada elemento del vector debe ir simplemente entre corchete y lo separas directamente acá, directamente dentro de los datos que colocas. Veamos un ejemplo de cómo sería un vector. Por ejemplo, yo puedo tener esto, algo que llamo listado cursos, ese va a ser un nombre, mi identificador personal, y le digo, bueno, esto es un vector, entonces abramos corchete, ojo que aquí se cierra el corchete, y aquí le colocamos, abrimos corchetes y colocamos, por ejemplo, título curso, dos puntos, y quiero que el primer curso sea PostgreSQL avanzado, coma, horas. ¿Cuántas horas tiene este curso? 23.5. Entonces mira que aquí ya estamos viendo que tengo un identificador de tipo cadena y un identificador de tipo numérico. Y en este caso pues tiene decimales. Bien, pero ¿qué más podemos hacer? Resulta que ya tú puedes colocarlo dentro de la estructura JSON como un vector de la siguiente manera. Observa que aquí tenemos nuestro listado de cursos. Tengo el título del curso, tengo las horas, y resulta que ahora quiero crear un vector dentro de este vector. Recuerda que esto es solamente un elemento, el primer elemento del vector, porque obviamente puedes tener muchos más cursos. Pero adentro de este vector yo tengo otro vector. Y entonces yo creo algo que se llame, por ejemplo, capítulos. Le voy a colocar ese nombre, capítulos. Dos puntos y abro el corchete cuadrado como tal. Y dentro del corchete cuadrado enumero los elementos. Pero observa que esta estructura no lleva un subidentificador para identificar, por ejemplo, qué se trata esto. Simplemente llevo los valores de ese vector separados por coma. En este caso, pues son cadenas. Coloqué introducción a PostgreSQL, instalación de la aplicación, arquitectura de la aplicación, y así con cada cosa que yo quiera que haga parte de este subvector. Si tengo más ítems, más cursos que hacer, entonces yo volvería y repetiría toda esta estructura, incluyendo obviamente el corchete, hasta acá, y separo la coma. Y esa operación la repito con cada uno de los cursos que tengamos. Entonces de esa manera hemos creado un vector llamado listado cursos y adicionalmente dentro de cada curso le voy creando los capítulos que contiene el curso. Y separo con coma cada curso simplemente hasta completar los datos de mi vector. Ahora bien, ¿cómo quedaría esto para enlazarlo con el HTML que tenemos? Entonces mira, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Cuando tú crees tu HTML, esta es la estructura básica que vimos de HTML en el curso. Entonces recuerda que tienes una sección head y como tal aquí en el head simplemente defines tu cabecera y luego en el body vamos a definir en la parte final del body el script que vamos a realizar. Aquí vamos a colocar nuestro script en JavaScript para poder leer este archivo JSON. Ahora bien, ¿qué hacemos en el body? Porque pues en el body hay que hacer algo, al menos como para pintar alguna cosa inicial en nuestra página web. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el HTML?
En el HTML vas a colocar simplemente este código, una cabecera, un tag de cabecera y un tag de detalle. No coloquen nada más, simplemente lo vamos a colocar así, cabecera y detalle. Recuerda, eso va aquí en esta parte que te estoy diciendo. Entonces simplemente vamos a HTML y hagamos esta porción de código. Entonces mira, aquí tenemos nuestro esqueleto de HTML y mira que no tengo absolutamente nada definido simplemente. Entonces aquí en el body voy a crear simplemente mi estructura. Entonces yo voy a crear una estructura llamada cabecera y de una vez la cierro para que no se nos olvide. Y voy a crear otra estructura llamada detalle. La idea es que la cabecera pues contenga los datos de los títulos que vamos a colocar del curso y el detalle pues sea el listado de nuestros cursos. Entonces mira, esta es nuestra página web. Una página web vacía, como tal no hemos hecho nada. Si yo corro en este momento esta página web pues va a aparecer una página en blanco porque realmente pues no hemos hecho nada. Pero ahora la idea es que vamos a crear acá el script para que veas cómo interactuamos, cómo llamamos a ese archivo JSON, cómo lo leemos desde nuestra página web y cómo hacemos para que toda esa información que está en ese archivo plano pues la vayamos acomodando aquí directamente sobre cada una de estas secciones de nuestra página web. Y vas a ver cómo él pinta automáticamente todas estas cosas. Así que vamos y empecemos a trabajar con JSON. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una relación entre mi código JavaScript y aquellos elementos del HTML que hemos creado para que él sepa cuáles son esas porciones de código que vamos a alimentar posteriormente. Entonces para esto vamos a crear dos constantes, una que se llame cabecera y otra que se llame detalle. Estos nombres es importante que los tengas en cuenta porque después los estaremos utilizando. Cada vez que yo quiera referirme a estos elementos de HTML, yo tendré que llamar a la variable cabecera dentro de JavaScript. Y cuando haga referencia a los elementos que están en HTML en la sección de detalle, pues tendré que usar la palabra detalle como tal en JavaScript. Entonces, para esto, para crear esta relación, tenemos que usar document.querySelector con la S mayúscula, ojo con eso, y entre comillas sencilla vamos a colocar el nombre de ese elemento de HTML que hemos definido. Entonces hagamos esto. Entonces, volviendo aquí a nuestro programa, vamos a crear entonces dos constantes. Una constante que se llama cabecera, ese nombre tú lo escoges, pero pues recuerda que tienes que tenerlo presente. Y le colocamos document.querySelector, así como lo ves en pantalla. Y esto le vamos a asociar el titular cabecera que tenemos en la parte de arriba. Y punto y coma. Entonces mira que aquí lo que estoy haciendo es crear una constante desde JavaScript para decirle, ojo, voy a crear una constante llamada cabecera que apunta al elemento cabecera, o sea, a este elemento que está acá arriba. Y ahora hacemos lo mismo creando otra constante que llamaremos detalle y simplemente le decimos document.querySelector y aquí utilizo el siguiente tag que tengo de HTML, en este caso detalle. Entonces he creado la relación entre el JavaScript, que le voy a colocar detalle en este caso, con el HTML que se llama detalle. Y en este caso estoy relacionándome con este ítem acá. Bien, continuemos viendo qué más tenemos que hacer para poder hacer esta interacción entre HTML, JavaScript y nuestro archivo de JSON. Bien, resulta que para obtener el JSON hay que utilizar una API. Esta API se llama XML HTTP Request, que muy comúnmente la llaman XHR. ¿Sí? Esto resulta que es un objeto JavaScript que es muy útil precisamente para hacer solicitudes a través de la red para recuperar recursos desde otro servidor vía JavaScript. Por ejemplo, tú puedes recuperar imágenes, textos, JSON y también puedes incluir incluso código HTML. Y de esta manera puedes actualizar pequeñas secciones de código sin tener que volver a cargar la página. Entonces vamos a utilizar XML HTTP Request, que es una API,
para poder hacer esta interacción entre JavaScript y JSON. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, básicamente, hacemos lo siguiente. Tú creas una constante con el nombre que tú quieras. Yo le coloqué aquí request URL simplemente. Pero aquí donde dice const y el nombre de tu constante, le vas a colocar el nombre del archivo JSON que tienes preparado. Ese archivo que te mostré al principio de este capítulo, en el cual te indico que tenemos una estructura de un archivo ya definida para una presentación de cursos. En este caso, yo te dejo este recurso aquí en esta página, por si acaso no lo puedes crear ahí a nivel local de tu máquina, pero por si acaso quieres leerlo directamente de esta página web. Entonces vamos a hacer esto. Entonces, en nuestro código de JavaScript, vamos a colocar constante y le decimos el nombre que tú quieras, request URL le coloqué yo. ¿Por qué? Porque es una petición URL. Y voy a escribir simplemente aquí la dirección de la página web donde contengo yo mi archivo JSON. Si estás usando un JavaScript a nivel local, pues aquí colocarás tu localhost y colocarás la carpeta en la cual está tu archivo JSON que quieres leer. En este caso yo lo tengo aquí en mi servidor que se llama gr5certiproof.com. Lo coloqué en la carpeta ejemplo y el archivo se llama data.json. Bien, una vez termines de realizar esta operación, aquí ya lo que estamos realmente haciendo es almacenando la URL del JSON que se requiere recuperar en esta variable, que la volvemos una constante obviamente, pero que ya lo estamos aquí como tal asignando. No he recuperado el archivo, todavía no he hecho eso, simplemente definí un nombre de una variable. Bien, el archivo que te decía que contiene esta data, básicamente esto es la estructura que tenemos definida. Tenemos aquí un encabezado y el listado de nuestros cursos. Y así lo vas a encontrar directamente en el archivo que te he dejado en el servidor de GR5 Certiproof. Ten en cuenta que estos son datos de ejemplo. Simplemente vamos a usar este ejemplo para crear nuestra página web. Ya por último, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces resulta que para poder crear una solicitud se necesita crear una nueva instancia del objeto de solicitud desde el constructor XML HTTP request. ¿Y cómo hacemos eso? Pues básicamente usando la palabra new como tal. Entonces, vas a definir una solicitud. Yo le coloqué el request aquí, me gusta mucho usar inglés. Y le decimos igual new y usamos este servicio de la API, este método. Se llama XML HTTP request, tal cual como lo ves en pantalla. Esto crea una instancia de esa solicitud, pero como tal, solamente crea la instancia. No estamos leyendo el archivo todavía. Entonces vamos a hacer eso. Aquí en nuestro HTML, entonces vamos a crear una constante más. Le coloqué el request, acuérdate, pero tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. Y le colocamos new para crear la relación con esa instancia y le decimos XML HTTP request. Tiene que quedarte exactamente así como lo ves en pantalla, con las mayúsculas y las minúsculas tal cual como lo ves, porque esta es una función de la API como tal. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora es necesario abrir una nueva solicitud utilizando el método open, así como lo ves aquí en pantalla. Este método open requiere al menos dos parámetros. Existen dos parámetros opcionales que están disponibles. Solo se requieren los dos obligatorios para este ejemplo. El método HTTP a usar cuando se hace una solicitud en la URL, en este caso es get, que es el método más adecuado. Y dado que solo se está recuperando algunos datos simples, pues simplemente vamos a usar este método get. La URL es la que se utiliza para realizar la solicitud. Esta es la URL del archivo que se almacenó previamente. Recuerda aquí que creamos request URL. Entonces, básicamente el método de lectura y el nombre del archivo JSON que está almacenado en una constante. Entonces vamos a hacer esto. En nuestro programa, entonces vamos a crear request.open y aquí le digo el método get, y nuestra constante que contiene nuestra dirección del archivo JSON.
Entonces mira que ya va quedando nuestro programa con mucha más forma. Y observa que aquí estoy usando el request, que estoy usando acá como un nuevo evento de este HTXML HTTP request, lo estoy usando aquí para usar open como tal. Este mismo request que colocas acá es este mismo request que colocas acá. Bien, vamos a dejar este capítulo aquí y en el siguiente capítulo te acabo de complementar el análisis para realizar este taller de conexión con JSON. Nos vemos pronto.